docente de la Universidad de Cuenca, con quien vamos a dialogar sobre la violencia política contra la mujer, contra las mujeres, en el entorno en general de una degradación política, de una violencia generalizada, incluso de una polarización social, política que vivimos en nuestro país, en el Ecuador, en América Latina y en el mundo entero. Con este objetivo vamos a dialogar precisamente con la doctora Catalina Mendoza, a quien agradecemos por su participación en esta mañana. Juanita Catalina, muy buenos días, encantados de saludar con usted. Muy Bienvenida. buenos días, querido Rodrigo. Para mí es un gusto, un placer y también, ¿por qué no decirlo, una emoción grande volver a estar en Radio Alfa. Para mí tiene muchos recuerdos gratos de un trabajo compartido, de un diálogo y de un debate crítico que fuimos generando hace algunas décadas ya en el ámbito de la protección de los derechos. Ciertamente, de manera presencial además, ¿no? Pero bueno, los Exacto, tiempos han sí. cambiado y nos han obligado a recurrir a la tecnología y a las nuevas temáticas que nos impulsan en este momento. Juanita Catalina, hay un ambiente de tensión permanente en nuestra ciudad, en la provincia, en nuestro país. Hay una violencia generalizada. Quizá podemos comenzar por allí, el mundo entero en una violencia radical impresionante, a punto de poner en riesgo, por supuesto, la vida de millones de personas e incluso la propia vida de nuestras culturas. En efecto. Creo que asistimos a un contexto nunca antes visto y experimentado, ¿no? De exacerbación, efectivamente, de la violencia, pero en un contexto en donde esa violencia está televisada, espectacularizada. Es decir, estamos presenciando a través de la televisión, de los medios digitales, por ejemplo, el genocidio en Gaza. ¿Ya? Entonces es un contexto nuevo en donde la imagen hace que la violencia la vivamos cotidianamente y la expectemos cotidianamente. En efecto, es así. ¿Cómo no? Hay, por lo tanto, un fenómeno especial, ¿no? A propósito de los tiempos actuales, un fenómeno especial que se ha caracterizado por la presencia no solamente de los medios, sino de las redes, ¿no? Y al parecer estamos también en una guerra simbólica, en una guerra mediática, en donde además es más fácil decir cualquier cosa, idear cualquier cosa, aparentar cualquier cosa e incluso falsear a la verdad. Efectivamente, cuando usted me proponía conversar sobre la violencia política de género, justamente analizaba que en estos tiempos, las redes han amplificado la violencia política de género que existía y que ha existido desde hace mucho tiempo atrás. Las redes sociales nos plantean un escenario mucho más complejo, un escenario que amplifica esa violencia, ¿no? Que muchas veces no nos permite distinguir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos denominar verdad? ¿No? Estamos hablando incluso ya de una época de la posverdad. Y además en un escenario en donde herramientas, ¿no es cierto?, digitales han incursionado con muchísima fuerza en todos los ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito de formación académico, educativo, ¿no? Y estamos casi viviendo una etapa, una época, podríamos decir, de colonización de los saberes, de las identidades, de los cuerpos, ¿no? Y de la verdad, ¿no? Hoy en día, herramientas que se usan ya prácticamente en la formación, en la vida cotidiana, en el contexto educativo, prácticamente nos imponen una única visión del mundo, ya y que muchas veces nos impiden construir una reflexión crítica de lo que está pasando, ¿no? Posicionarnos críticamente, ¿no? Como
grupos, como países, como sociedades que están siendo colonizadas en esta etapa tan voraz del capitalismo. Juanita Catalina, quizás a eso se deba la reflexión suya en este momento nos muestra que quizás se deba a eso la poca capacidad de reacción de la población frente a hechos que le afectan fuertemente, ¿no? Vamos a decir la elevación del precio de los combustibles, por poner solamente un ejemplo, o la guerra precisamente, el genocidio en Gaza, etcétera. Hechos que no, la población no hemos podido reaccionar, quizá precisamente por esta incertidumbre. Creo yo, sin ser experta en estos temas, creo yo que las herramientas masivas que utiliza actualmente esta etapa del capitalismo a través de estos medios masivos de comunicación como las redes sociales, que aparentan ser colectivos, ¿no? Que aparentan dirigirse a una sociedad en su conjunto, en la práctica al mismo tiempo lo que hace es convertirnos en seres cada vez más individualistas, ¿no? Que consumen la información, ¿no es cierto?, sin ningún tipo, además de selección, de priorización, de reflexión crítica, la información que nos llega a través de dispositivos como los celulares, pero lo que hace es construir una subjetividad cada vez más individualista, menos comprometida con un grupo social, con un colectivo, con una demanda social, con una problemática social. Entonces, no nos estamos dando cuenta que cada vez más estamos siendo parte de esta construcción impuesta, ¿no? De una subjetividad tremendamente individualista. Y cuando las sociedades van perdiendo los vínculos, los nexos, ¿no? Que nos hacen ser parte de una identidad común compartida, de una construcción compartida de proyecto de sociedad y proyecto de comunidad, entonces es un medio propicio cada vez más precisamente para la imposición. La imposición de normativas, la imposición de identidades, la imposición de normas económicas, la imposición de subjetividades, ¿no? Entonces, además, una sociedad que precisamente por ello cada vez más tiene muchísima dificultad de comprometerse con las luchas sociales, ¿no? Desde los territorios, desde las comunidades. Claro que esto no es homogéneo, ¿no? También sería ilógico no reconocer todas estas muestras de construcción de comunidad que está dando cuenta en nuestros territorios, por ejemplo, en América Latina, cómo los pueblos afrodescendientes se organizan para defender los territorios que están siendo víctimas del extractivismo en Colombia. Los pueblos indígenas, las comunidades rurales y campesinas que se organizan para defender el agua, los páramos, ¿no? Y diversas expresiones de solidaridad, de encuentro, de construcción de comunidad también existen, ¿no? También existimos y también resistimos, ¿no? Pero esto no nos impide ver, ¿no? Que el contexto es un contexto tremendamente adverso por la confluencia de una serie de sistemas, ¿no? Que están operando así muy férreamente. Estuve hablando yo del capitalismo, pero junto al capitalismo estamos hablando también de un sistema racista, de un sistema sexista, ¿no? Patriarcal, etcétera, que están dados de la mano así muy férreamente y que están generando condiciones muy adversas, ¿no? Para el pleno desarrollo de las personas y de los grupos sociales y comunitarios. Correcto. Quiero dejar solamente por lo importante que es esta idea que acaba de mencionar, dos ideas alrededor de lo dicho Juanita Catalina, esto de la
colonización de los saberes, de la colonización de la verdad. Me parece que es una idea que ha surgido de este diálogo que me parece muy interesante, que debamos tenerla en cuenta precisamente para toda construcción posterior e incluso pensar en algún programa que pudiésemos hacer sobre eso. Estoy divagando yo en la necesidad de hablar sobre eso con urgencia en algún otro momentito. Y esta propuesta de la construcción de colectividades que sí existen, diríamos así, desde la comunidad, desde los barrios, en fin, desde las organizaciones sociales. Vamos con nuestro tema, Juanita Catalina, por favor. Estamos viviendo, digo, en la ciudad, un fenómeno de violencia política de género. Yo no lo quise decir así, por lo controversial que es, pero usted nos aclarará, por favor, de violencia política en contra de la mujer, en contra de las mujeres. Estimado Bolívar, quiero hacer un paréntesis. Hace unos pocos días estuvimos conversando en la Universidad de Cuenca con compañeros y compañeras de la Facultad de Psicología. Y efectivamente se trata de una problemática que genera controversia, ¿sí? Por ejemplo, la primera respuesta que obtuvimos cuando comentábamos de la violencia política de género de algunos compañeros docentes era, pero no habrá violencia contra los hombres que hacen política. Efectivamente, hay violencia. Hay violencia política en general y hay violencia política de género y por eso siempre es imprescindible hacer o dar o compartir una definición de lo que es violencia política de género e irla comparando o diferenciando de la violencia política en general y cuáles son los elementos de cada una de estas problemáticas y cómo afectan de manera diferenciada. Por ejemplo, a mí me gustaría empezar señalando que la violencia política de género es cualquier acción, pero también omisión, que busca limitar, restringir, obstaculizar, expulsar a las mujeres de la política, pero también a personas de la diversidad sexual o que han sido históricamente discriminadas de los espacios de participación y toma de decisiones políticas por el hecho de ser mujeres o por el hecho de compartir una característica de la disidencia sexual. Entonces, los elementos de la violencia política de género son algunos. Por ejemplo, se dirige a una persona por su género, ¿no? Entonces, en este caso, por ser mujer, por la construcción social de la feminidad y porque se le atribuyen estereotipos de género. Ya podemos luego ir dando ejemplos, ¿no? Busca reforzar la idea de que ciertos espacios de poder no les corresponden a las mujeres. Tiene como objetivo limitar la participación política de las mujeres, porque si se plantea que esos espacios no les corresponden, lo que se busca con la violencia política de género es eso, ¿no? Restringir, dificultar la plena participación de las mujeres en estos espacios. Puede manifestarse de distintas maneras, ¿no? Podemos encontrar manifestaciones de violencia eh, psicológica, a través de insultos, humillaciones, verbal, comentarios sexistas, simbólica, cuando se difunden mensajes o imágenes, ¿no? que refuerzan estereotipos, institucional, cuando se empiezan a poner obstáculos administrativos, ¿no? para el ejercicio de, el rol político. Puede ser digital, ¿no? De lo que habíamos hablado, exacerbada por esta presencia bastante casi total de las redes sociales en la vida cotidiana de la gente, pero también puede ser de carácter sexual, ¿no? Y las consecuencias, pues, que la persona deje de participar en pie de igualdad en la vida política, en el ejercicio de un cargo público, político, etcétera, ¿no? Tal vez lo que se podría añadir a esto es que se basa en relaciones de poder de carácter desigual, ¿no? Esta idea de que lo femenino debe estar subordinado a lo masculino, habla de relaciones desiguales de poder. Ahí podríamos plantear como una primera idea de lo que es la violencia política de género y en la conversación de pronto ir comentando cuáles pueden ser las diferencias con la violencia, digamos, general, que se dirige a un o a una política, pero no
con base en el género. ¿Por qué esa reacción? A ver, tal vez el fenómeno debe ser analizado ampliamente, ¿no? Primero hay una gran presencia de la mujer en sus organizaciones, ¿no? En diferentes sectores, en diferentes ámbitos. El día de hoy mismo en la Asamblea Nacional Legislativa se organizaba un grupo por la defensa de los derechos de la mujer. En general, todo el movimiento feminista ha ido creciendo enormemente, ¿no? Sin embargo, también ha habido una reacción de sectores sociales que podrían estar identificados también, e incluso en general por ser hombre, ¿no? Un poco en reacción a la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Sí, cuando suelo conversar con mi mamá, Gladys Escolar Torres, de estos temas, ella suele decir, en más de 3 siglos de organización y de construcción de los movimientos feministas, no han sido necesariamente suficientes para desactivar esa construcción histórica del deber ser de hombres y de mujeres. Por supuesto que los movimientos feministas posiblemente son la expresión, a pesar de esta historia de más de 3 siglos de construcción, siguen siendo, ¿no?, el movimiento social y político más joven que existe. ¿En qué sentido? En el sentido de que si históricamente la sociedad fue construida con esa idea de que el espacio público y político debe estar restringido a las mujeres. Y si las mujeres, a veces hablando de personajes históricos o a través de movimientos y de grupos organizados, han ido visibilizando esta exclusión histórica, han ido denunciando esta exclusión y han ido planteando de manera muy renovada procesos y mecanismos para transformar la sociedad y garantizar la plena igualdad. Ese movimiento que lleva más de 3 siglos sigue enfrentando una serie de reacciones, ¿no es cierto?, de quienes mantienen los privilegios en el ejercicio del poder político para su pleno ejercicio. Entonces, por eso sigue siendo un movimiento tan joven, tan renovado, tan vital, tan actual, tan necesario. Entonces, las reacciones precisamente provienen de quienes históricamente están ejerciendo, se están aprovechando, están usufructando de esos privilegios que fueron construidos históricamente. La mujer ha ido destacando, ¿no? Ha ido mostrando sus capacidades, ha ido participando en la vida política, en la ciudad, en el país. Tenemos funciones cumplidas por distinguidas damas, por distinguidas mujeres que podríamos decir que muestran la capacidad que tiene la mujer para ello, ¿no? A mí me parece que esa parte positiva sí está presente. Por supuesto, no obstante, sigue siendo una carga, porque las mujeres que participamos en espacios públicos, las mujeres que hemos participado en diferentes formas de hacer política, siempre tenemos que estar dando cuenta de nuestra capacidad, lo cual no necesariamente se exige a los hombres que participan en política. No quisiera referirme a personajes políticos específicos, pero en mi mente está presente la idea, por ejemplo, de un importante personaje político en la vida del país, eh, que muchas veces no puede articular una oración completa, que muchas veces no puede generar un discurso propio de más de 5 minutos, que requiere otros mecanismos para completar su participación o su intervención en la vida política del país, para dar cuenta de lo que hizo o dejó de hacer como representante electo del pueblo. Pero eso es bastante común y no se está exigiendo permanentemente a los hombres que den cuenta de su capacidad.
En cambio, a las mujeres se les está exigiendo permanentemente que den cuenta de su capacidad para participar en política. Y debemos considerar, por ejemplo, que las mujeres siempre han participado en diversos entornos o espacios de la vida social, no necesariamente política, partidista, de una sociedad, ¿no es cierto? Y han sostenido con su trabajo y con su accionar el funcionamiento de las sociedades. Por ejemplo, en pandemia. En pandemia nosotros pudimos ver cómo las sociedades no se cayeron porque las mujeres siguieron realizando el trabajo de cuidado, invisible y naturalizado como femenino, pero vital para el sostenimiento de la vida. Entonces las mujeres hemos participado en diferentes entornos de la vida social, ¿no es cierto?, asignadas e impuestas con el rol, por ejemplo, de cuidado, y eso generalmente ha limitado nuestra participación en pie de igualdad, por ejemplo, en otros espacios como el espacio político, público y político, ¿no? A pesar de ello, las mujeres, no solo que en las universidades somos las que mejores calificaciones tenemos, las que mejores desempeños tenemos, en la Universidad de Cuenca las que obtienen el premio Benigno Malo, pero eso no necesariamente se traduce siempre en una participación en pie de igualdad, por ejemplo, en el ejercicio del trabajo remunerado o de la participación política. Entonces, eso de estar permanentemente dando cuenta de nuestra capacidad precisamente es uno de los indicadores que da cuenta de que la sociedad o ciertos grupos todavía se resisten a aceptar que las mujeres nos hemos desempeñado históricamente en diferentes espacios de la sociedad y que podemos desempeñarnos, como digo, en pie de igualdad en el espacio político, en el espacio público. Y eso requiere ser reconocido todavía.